que como Pemex, sus fluidos son de los más peligrosos que hay. Entonces, pues le meten un montón de cosas. Ahora sí, lo más asegurado que tengan su instrumento. Pero bajen la hoja de la S20 y a ver qué datos nos piden. ¿Ok? ¿Serían tan amables de decirme dónde nos quedamos? Si no mal recuerdo, nos quedamos como en requisitos especiales, ¿no? Sí, ahí nos quedamos. ¿En qué profesora. punto? ¿En qué 54. punto? 54. El nivel de SILS. Ok, les decía que son niveles integrados de seguridad. Estos niveles se tienen que calcular tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿sí? Y lo primero que hacen para poderlos, para sacar el nivel, es hacer un análisis de riesgo que se llama HACCP. Eso lo vemos en noveno semestre, en la optativa. Es un tema muy interesante porque analizan muy bien su proceso. A ver, si sube la presión, ¿por qué motivo subiría? Y hay que buscar qué motivos pueden provocar que suba la presión. Ok, ya encontramos el motivo. Ahora, ¿cómo haríamos para bajar la presión o evitar que pase esa situación? Y es un tema muy, muy interesante. A mí me gusta mucho. Entonces, una vez que ya tienen su HACCP, ¿sí? Ya calculan los niveles integrados de seguridad, que son nada más 4. Va del 1 al 4. El 1 es muy poco probable que pase algo, y el número 4 ya es instrumentos donde se van a utilizar en plantas muy, muy peligrosas, como es la planta nuclear. Esa es la que tiene el SIL número 4. Pemex, hay procesos que tienes SIL 3 y hay procesos en donde tienes SIL 2. Pero bueno, eso ya es así todo un tema que me gustaría que vieran. Por eso nosotros insistimos en que la optativa no debería de ser materia optativa, sino materia obligatoria. Como la materia de control avanzado y la materia de manipuladores. Son materias que la verdad yo considero que no sé por qué las pusieron como optativas. De veras que hay materias que yo las quitaría de los programas, porque son materias que pues ustedes no las van a utilizar allá afuera. Y yo metería esas 3 materias que son básicas y son importantes. En manipuladores, el programar para robots y todo eso es importante porque muchas empresas ya utilizan ese tipo de sistemas, ¿sí? Y control avanzado, no sé qué tanto vean ahí, pero un chico me dijo que le había servido muchísimo para su trabajo. Entonces, pero esta materia de sistemas de procesos 1 y 2, que es la optativa de nosotros, es para mí una de las materias más completas, porque ahí es donde aplicamos ya todo. Les enseñan a calcular estos niveles integrados de seguridad, les enseñan lo que son los sistemas instrumentados de seguridad, y les enseñan lo que es el HACCP. Entonces hay muchos temas, los diagramas de lazo, cómo conectar de campo a cuarto de control y de cuarto de control otra vez a campo.
Entonces, a mí se me hace muy interesante, pero bueno, ahí está la propuesta en la mesa para que estas materias sean obligatorias y no optativas. Pero bueno, entonces aquí, dependiendo de el tipo de planta, aquí puede ir el número 1, número 2, número 3 o número 4 en los niveles. Y así se pide el instrumento con un nivel de integrado de seguridad dependiendo de la peligrosidad de la planta. Aquí en botones de configuración local se pone la palabra sí. Sí requiero botones de seguridad. Y el tiempo de respuesta que viene aquí en esta norma me dice que debe de ser menor, así va aquí escrito, menor o igual a 250 milisegundos. Esto se los marca aquí en la misma norma. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Entonces, imagínense, la banda muerta que decíamos, o el tiempo muerto, pues es mínimo, porque el tiempo de respuesta lo tiene que mandar menor o igual a 250 milisegundos. Entonces, en 250 milisegundos, el transmisor tiene que captar lo que el elemento primario le está mandando decir para que pueda mandar la señal de respuesta. ¿Ok? Y vámonos con la última parte, que es el sello de diafragma. El sello de diafragma solamente se utiliza, como lo vimos en los elementos primarios, cuando mi fluido es muy corrosivo, cuando mi fluido tienda a solidificarse, a cristalizarse, o que sea muy erosivo. Solamente ahí se ocupa sello de diafragma, para que no dañe ni el elemento primario y tampoco llegue pues a afectar al transmisor. Entonces, tipo de sello se pone diafragma. Es la palabrita que se pone. Conexión al instrumento es de media pulgada NPT. Longitud del capilar y diámetro. La longitud de capilar, por lo general, se pide de 1 metro o menor. Máximo es 1 metro, ¿sí? La longitud del capilar, entre más cercano esté al instrumento, mucho mejor. Porque con la temperatura ambiente puede tener problemitas el capilar. Entonces, máximo es 1 metro la longitud de ese capilar. Y el diámetro es de media pulgada. Del número 60 al 64, la longitud el material del diafragma, el material de la brida superior, material de la brida inferior, material de los tornillos, material del empaque, ¿sí? Eso se piden con base al tipo de fluido que manejamos, ¿sí? Por lo menos, aquí hablando del material de brida superior e inferior, por lo menos el del material de la brida inferior, que es el donde está el diafragmita y todo eso, por lo menos ahí ese se tiene que pedir con respecto al tipo de fluido. ¿Se acuerdan en quinto semestre cuando vimos manómetros y que vimos el sello químico? Bueno, el sello químico que lleva un diafragmita ahí. Dijimos que este es con base, el material de la brida inferior con base al fluido.
Ya el material de la brida superior, como no lo toca el fluido, ese se podría pedir de un material más barato, más sencillo, porque no le afecta. Lo que es el diafragmita, la brida inferior, los tornillos y el empaque, eso sí tienen que ser del mismo material que aguante las propiedades físico-químicas del fluido. Aunque la brida superior sea de otro, se puede pedir de otro material, porque ahí ya no le toca el fluido, ya para nada lo toca, entonces ahí a la brida superior no le importa de qué tipo sea el fluido, porque a él ya no le pega. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profesora. Okay. No, profesora, todo bien. Ok. El líquido de llenado va a ser, por lo general, siempre silicón en el sello de diafragma. Por lo general va a ser siempre silicón. En sí, el fabricante les muestra los tipos de llenado, de líquido de llenado que tienen. Recuerden, si les ofrecen glicerina, solamente que no manejen óxidos, ni peróxidos, ni nada de eso. Pero aquí en el sello de diafragma siempre se pide por lo general silicón. Esta parte la vamos a llenar, pero ya con los datos de proceso que les voy a mandar el fin de semana, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Me encontré por ahí unas especificaciones ya de hace mucho tiempo, en donde el rango calibrado se le dejaba al fabricante. Entonces aquí se ponía por proveedor, pero él ahora sí me daba el rango ya calibrado del transmisor, pero con base a estos datos. Yo tengo que darle los datos de presión de proceso en valores máximo, normal y mínimo. Normal o de operación, saben que es exactamente lo mismo. Aquí en lugar de normal puedo poner de operación. Es lo mismo. Y los rangos de temperatura del proceso, igual en máximo, normal y mínimo. Entonces, con esos datos, él me da, el proveedor me puede dar el rango calibrado. Pero sí es importante que ustedes sepan cómo se saca para que si el proveedor es una persona joven que acaba de entrar a la empresa y no sabe mucho de esto, pueda, a lo mejor lo hace mal. Entonces sí conviene que ustedes lo sepan hacer, que es la presión de operación por 2, saco un número y ese número debe de estar dentro del rango que yo escoja del catálogo del fabricante para sacar el rango calibrado, ¿sí? Entonces, aquí puede ser que ustedes lo den buscándolo en catálogo o que lo pongan por el proveedor. Se vale también hacer eso. La identificación, vuelvo a repetir, dependiendo de la norma que utilicen en su planta. Si es norma ISA S5.1, ya saben ustedes cómo se identifica aquí. Si es para presión, con indicaciones PIT, guión y el número de lazo que le corresponde. Aquí ya no se pone el circulito ni nada, no, nada más las letras indicando el instrumento y la función que realiza y su número de lazo.
Servicio. El servicio va a ser el tipo de fluido que vamos a manejar. Y en notas, solamente que fueran notas necesarias, pero aquí como es un ejemplo para clase, pues, y en muchas hojas que nosotros llenamos, aquí no poníamos absolutamente nada. A menos de que fuera así algo muy importante, se ponía. Pero lo importante es identificación, el rango calibrado, ya sea que ustedes lo saquen o que se lo pidan por proveedor, y datos de proceso. Recuerden, en las unidades en las que se esté trabajando, llámese pulgadas de columna de agua, llámese bars, llámese tors, llámese kilogramos por centímetro cuadrado o libras sobre pulgada cuadrada, etcétera. ¿Alguna duda, chicos? Aquí, esto lo van a llenar con los datos que yo les dé del proceso. ¿Alguna duda? No, profesora. ¿Todo claro? Dicen, Profesora, Sí, profesora. Yo sí no tengo duda. Yo tengo una duda, profesora. Es que se me cortó un poco la señal. ¿Me podría repetir lo de identificación, por favor? ¿Lo de qué, mijo? Identificación. Ok. La identificación, aquí la van a utilizando para la identificación de sus instrumentos, para poner su tag y su número de lazo. Si la planta utiliza la norma ISA S5.1, bueno, pues ustedes ya la conocen, ya saben qué letras ocupamos para representar tanto la variable como la función del instrumento que realiza. En este caso es un transmisor y tiene indicación integrada. Entonces, la variable puede ser la variable como tal presión, o voy a utilizar la presión o presión diferencial, pero para calcular flujo o nivel. Recuerden, aquí va la identificación, pero del transmisor y de la variable que ustedes van a estar calculando. Si yo voy a estar calculando nivel, sería el LIT, aunque ese nivel lo encontré o lo calculé por medio de una presión diferencial. Aquí ya no ponen PD y T. Si es como variable, o sea, si la variable es presión diferencial, sí se pone. Si la variable es presión como tal, se pone PIT o PDIT. Pero si la variable que yo voy a encontrar o quiero un transmisor que me mida flujo, pero por medio de una presión diferencial, aquí no va a ir PDIT, sino FIT, porque quiero el transmisor para flujo. Y lo mismo pasa para nivel. Sería para nivel LIT. Sí, un transmisor indicador de nivel. Pero ustedes saben, por la documentación que han leído de la planta y demás, que va a ser un transmisor indicador de flujo. Tiene que ser de la variable que ustedes quieran medir. ¿No se les olvida eso? No, profesora. No, profesora. Anótenlo, por favor, porque luego se nos van las cabritas y estoy midiendo flujo y aquí en lugar de poner flujo pongo PD, PDIT. La variable no es presión diferencial, la variable es flujo o nivel, pero por medio de una presión diferencial. ¿Sale? Ok, maestra. ¿Sale o no? Ok, bueno.
Aquí, bueno, poner unos ejemplos de algunos sensores para instrumentos sensores, o sea, los elementos primarios, ¿sí? Que ya vimos algunos sensores, que puede ser una celda capacitiva, un piezo resistivo. Y aquí les vienen algunos ejemplos. ¿Para qué tipo de fluidos? Y los materiales de las partes que van a estar en contacto con el fluido. Para fluidos no corrosivos puedo pedir un acero inoxidable 316. Para fluidos corrosivos o servicio amargo, que son ya unos gases muy fuertes, entonces pido Hassel 6. Para agua de mar, el Monel, por todas sus sales. Fluidos altamente corrosivos, pues está el Monel, el tantalio, el oro, el radio, etc. Entonces aquí viene como un pequeño ejemplo, ¿sí? De la exactitud, del intervalo de mención, o sea, el span, etc., etc. Y tan, se acabó la... Pero sí es importante que estas normas las guarden porque les van a servir como guía. No va a ser así, no, pues ahora tienes que hacer, pedir como dice la norma, no. La norma son estándares y son unas guías que nos sirven mucho para más o menos decir, no, vas chueco, vete por acá, vete por allá. Pero el mandatorio, para que ustedes pidan el instrumento más adecuado, el mandatorio es el proceso y sus condiciones ambientales. Siempre, no lo olviden. ¿Ok? Si ya no hay dudas con respecto a la hoja de especificación, nos podemos ir ya a otro tema. ¿Ya no hay dudas? No, profesora, de momento no. De momento no, ¿verdad? Ya cuando nos ponga a trabajar a nosotros solitos, ya va a ver cómo sí va a haber problemas. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a ya el penúltimo tema, que es los transmisores. Ok, vamos a empezar a ver la instalación de los transmisores. ¿Cómo se instalan? Dependiendo del tipo de fluido que se maneje, sea un vapor, sea un gas o sea un líquido. Pero para esto vamos a empezar viendo algunas normas que espero yo que ya hayan leído para no estárselas leyendo. Pero estas normas son europeas, son alemanas, son americanas, pero todas están hechas para tener una guía de cómo se pueden o bajo qué normatividad se van a basar algunos instrumentos para su compra e instalación. Dice, cumplir con la normatividad existente nos asegura el adecuado funcionamiento de los equipos. Aunque podemos instalar en nuestro proceso un medidor, por ejemplo, de presión, prácticamente de cualquier forma, manera, posición, existen especificaciones que describen técnicas, tipos de accesorios y dispositivos para llevar a cabo un montaje cuya función sea garantizar ¿qué cosa? Bueno, sea garantizar la confiabilidad en la medición, incrementar la seguridad, durabilidad y mejora
y mejorar el desempeño del instrumento y facilitar el mantenimiento o reparación. Estas son prácticas estandarizadas y aceptadas mundialmente al grado tal de ser documentos de manera formal como normas. Ok, algunas de esas normas pues ya han oído usted mucho, las normas DIN, esas las vimos desde los elementos primarios cuando vimos los instrumentos de presión que van empotrados en un tablero. Las normas DIN nos dan las bases de con qué profundidad, y la longitud y lo ancho de mi instrumento que yo voy a empotrar en un tablero, ¿sí? Esas son normas DIN y son normas alemanas. Las normas ATEX, que son normas para atmósferas explosivas. Lo que es el ATEX, el ISX, el NEPSI, todas estas son normas para áreas explosivas. Los I, que ya vimos que son los niveles integrados de seguridad, pero esos niveles integrados están con base a esta norma. El OSHA. El OSHA es una administración norteamericana de seguridad e higiene ocupacional. Y esta OSHA me dice, te acepto que tu instrumento se puede montar siempre y cuando, ¿sí? El requisito que la OSHA pide, siempre y cuando vayan o hayan sido certificados por un laboratorio nacional de pruebas registradas. Entonces, algunos laboratorios que ya les habíamos mencionado desde el semestre pasado son los laboratorios UL, los FM y los CSA, que son unos laboratorios canadienses. Hay otros que son los JS, no recuerdo la otra letra, pero son japoneses. Entonces, OSHA te dice, sí, te acepto, que puedes montar tu instalación o tu equipo, pero siempre y cuando ya vaya certificado por un laboratorio que ya está listo para salir al mercado. Entonces, en Norteamérica se ocupa mucho la aprobación de los laboratorios FM, los Factory Mutual. Y aquí me dice para prueba de polvos, para qué clase, para qué división, para qué grupo, cuál es su temperatura ambiente, en fin, una serie de datos. Y así están en los siguientes ejemplos. Y hay normas mexicanas también, ¿sí? Que me ayudan también para saber qué tipo de equipo voy a tener y que pueden ya poderse instalar sin ningún problema. Entonces les puse muchas normas alemanas, mexicanas, europeas, para que ustedes pues no batallen. Ahora fíjense bien. Los tipos de montaje. Esto es muy importante porque necesitan, vuelvo a repetir, necesitan conocer su proceso. Necesitan saber si están manejando un gas, necesitan saber si están manejando un vapor o un líquido, porque dependiendo de eso es la instalación que ustedes hagan, ¿sí? Vamos a verlo. Los transmisores pueden utilizar, si no se van a utilizar
En la tubería o sobre la tubería y en el equipo se pueden utilizar unos accesorios de montaje con bracket para tubo o pared. Dice, los equipos de medición pueden ser montados directamente en el punto de medición, insertados en la tubería o puestos también en el equipo. Pero dado que hay ocasiones en que el tipo de proceso no permite que la electrónica del transmisor se encuentre en sitio, colocado sobre la tubería o en el equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se puede dañar. Existe un tipo de montaje que se le conoce como hosting remote o yugo, ¿sí? Instalado en una pared o en un tubo. El montaje en tubo se ha utilizado y ha funcionado con mucha confiabilidad en sistemas de instrumentación de pequeño diámetro. Esta popularidad se debe a su facilidad de adaptación al requerimiento del proceso mismo. Ahora, el montaje en pared se puede encontrar frecuentemente en diferentes tipos de proceso. No se olviden de este accesorio porque ahorita lo vamos a ver. Aquí están algunos tipos de montajes, ¿sí? Con opciones, lógico, para hacer montajes en tubo, en pared, etc. Aquí está más o menos un ejemplo de cómo se montaría en tubo. Digo, en pared, perdón. Y aquí en tubo. Entonces vamos a ver más adelante. Dice montaje con bracket para tubo o pared. En general, ambas instalaciones se llevan a cabo cuando, fíjense bien, cuando el requerimiento del proceso lo amerita, ya sea por gases corrosivos, alta temperatura o simplemente dificultad de instalación en línea. Por eso les decía yo que el peso y las dimensiones del transmisor en la hoja de datos es muy importante que se las den, porque muchas veces eso me dificulta también la instalación en línea. Dice, este tipo de montaje no es más que alejar la electrónica del instrumento de medición que comprometa esta parte del equipo, o sea que puede haber peligro en la electrónica para poderlo instalar ahí. Para realizar el montaje con housing separado, el equipo se adquiere con un bracket de montaje que es ajustable, tanto del lado del equipo como del lado de donde estará sujeto. Y aquí está. Este es el yugo que decíamos en la hoja de especificación, un yugo de 2 pulgadas de diámetro, que no es otra cosa más que esto, ¿sí? Y que con accesorios voy a hacer que mi transmisor quede sujeto para poder, pues ahora sí, tomar la lectura, conectarlo, darle mantenimiento, etc. Y en su catálogo, pues marcar, ¿no?, que necesitan ese tipo de conexión. Ok, aquí como lo ven, este es el yugo, criaturitas. Este es el yugo. Y necesito una serie de accesorios. En este caso es una abrazadera tipo U, bol, con tuercas hexagonales para poderlo sujetar. Los accesorios para yugo o bracket, esto es uno de ellos. Luego me dicen también que al yugo, necesito ponerle un tapón cachucha. ¿Para qué? Para que no le entre aquí nada de polvo, ni nada de agua, ni nada que me pueda dañar mi tubo. Pero a veces ya nos dan tubos así cerrados como este. Ahora,
Ese transmisor yo lo voy a instalar en ese yugo, que no es más que un tubo de 2 pulgadas de diámetro y una altura de 0.5 metros. Si el lugar donde lo voy a instalar no se inunda, no hay problema de inundación, pongo este tipo de instalación, que es poner una placa de 10 por 10 y por 1/4 de espesor. Poner tuercas, poner bananclas, que son esos como tornillos pero sin cabeza, y colocar de esta manera. Pero si tengo un lugar donde tienda a atascarse o a inundarse, o que simple y sencillamente esté pasando agüita por ahí, entonces llamo al civil y el civil se encarga de hacer este dado de concreto con una pequeña, leve inclinación para que si llueve el agua no se quede estancada ahí y me pueda provocar oxidación en mi tubo. A veces nuestros ojitos no alcanzan a ver esa pequeña inclinación, pero si le ponen ustedes una canica, van a ver como si hay una pequeña inclinación. ¿Ok? Ahora, dice, para la figura A, que es esta, el tubo generalmente será fabricado en acero al carbono, ACTM A120. Acuérdense, esta norma va a ser de los materiales. La altura es de 1.5 metros. Es requerida para que el transmisor quede a una altura práctica para calibración, mantenimiento, etc. El material de la placa es acero al carbono A16 de 10 por lado y 1/4 de espesor. Las barrenanclas también serán de acuerdo de acero al carbono ACTM A198 grado B7 y sus respectivas tuercas de acero al carbono ACTM A194 grado 2H. Eso de grados, vamos a ver ahorita, el grado es, se puede decir, la dureza que se le va a dar a esos materiales, pero por medio de varios tratamientos. Dice, tanto en la figura A como en la B, en la parte superior del tubo, deberá instalarse un tapón cachucha que de tal forma que se evite al interior del tubo basura y cualquier tipo de material extraño, pero sobre todo evita la entrada del agua, la cual con el paso del tiempo oxidará interiormente el tubo, el cual llegado el momento podría caer y dañar al instrumento y sus conexiones eléctricas y, lógico, pues al proceso. Ahora, en la figura A se le ponen aparte estas placas de refuerzo. Son unas placas colocadas en forma de triangulito para evitar que si hay fuertes vientos y demás, el tubo se esté meneando. Ahora, en la figura B se muestra el mismo pedestal, pero con diferente base. Y aquí es donde les digo que se hace la base del dado de cemento de concreto. En su parte superior y se evite así la oxidación del tubo. Aquí vienen unos ejemplos, una tablita de tipo de espárragos que necesitamos para instalar la figura A, ¿sí? Los materiales, el diámetro, resistencia a la tracción y límite al agua.
influencia a la fuerza que se tenga, a la presión. Dureza de 27 a 31 RC, RB. Ok. Para cada grado hay un tipo de acero a carbono que se puede utilizar. Para el grado B7, por ejemplo, se puede utilizar acero aliado de medio carbón, tratado o recocido, pero además se debe dar un tratamiento térmico de temple y revenido para que se cumpla con las siguientes propiedades. Ok, entonces estos tratamientos que yo espero que ya hayan leído es precisamente para darle esa dureza, ¿sí? Esa dureza y que dependiendo de su uso puedan manipular y manejar esos materiales. Entonces los tratamientos es el temple, el revenido, el recocido, normalizado, carburación, carbonituración, sí, y es para eso, para el endurecimiento, sí, la resistencia, la fuerza que deben de tener. Dice, ¿qué significa HRB y HRC? Que fue lo que vimos acá. RB, RC o RH. Significa la dureza, Rockwell, del material. Hay distintas formas de medirla. Cada forma de medirla se hace con métodos distintos. De ahí sale si es HRB o HRC. Y aquí les puse unos ejemplos de materiales, ¿sí? Dependiendo de los materiales y de la, ahora sí, de la dureza de esos. Por decir, acero en bajo carbono. Se utiliza para tornillos, tuercas, pernos, birlos y remaches para uso general, de acuerdo a las normas SAE J429, grado 1. Para ACTM A307, grado A, DIN 267, grado 4.6, SAE, diagonal J, diagonal 1199, grado 4. Entonces, aquí están varios materiales que se utilizan para tornillos, para tuercas, para todo eso, para las barrenanclas que vimos que se ponen en el primer ejemplo. Y aquí tenemos unas fotos de las plataformas marinas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues una placa, no es un dado, y aquí tenemos en este yugo, ¿sí? Colocado hasta 3 instrumentos, fíjense bien. Y aquí tiene una pequeña plaquita como tipo superficie, en donde yo puedo poner cualquier tipo de instrumento, puede ser manómetro o termómetro, y acá está mi transmisor. Vienen aquí con varios accesorios que se les ponen para poderlo instalar. Fíjense bien, una cosa es, lo voy a instalar, y otra cosa es, ¿cómo lo voy a instalar? Yo aquí, si se fijan, voy a necesitar una serie de accesorios para poderlo conectar. Tubing, test, conectores, válvulas. Entonces, para esto, yo necesito hacer unos dibujos en un plano, por lo general igual que del tamaño del DTI, de 90 por 60, y ese le voy a llamar típico de instalación. Ese dibujo me va a decir cómo y con qué voy a realizar la instalación de mis instrumentos. Y entonces en el típico voy a dibujar todo esto, todos los accesorios que necesito para instalar.
Voy a poner ahí su válvula para el proceso, su valvulita para el desfogue. Aquí tengo una válvula, a ver, una T. Y todo esto yo lo voy a dibujar. Eso vamos a verlo en los planos, como es un típico de instalación. Entonces aquí es un ejemplo que les traía yo de un dibujo, bueno, de una foto más bien que se tomó en plataforma. Aquí ya está en planta, esto está en planta, y vean, es lo que les decía yo. El civil tiene que tener ese cuidado que ese dado de concreto quede con una pequeña inclinación, pequeña, porque a veces con nuestros propios ojitos no vemos esa inclinación, pero si le ponemos una canica, vamos a ver cómo la canica no se queda ahí, sino la canica empieza a resbalar. Y eso es lo que luego, si no traen herramientas los albañiles, se ayudan con la canica. Entonces, si no se pone esa pequeña inclinación, miren lo que pasa. Cuando llueve, el agua se queda estancada aquí, cerca del tubo, y empieza a presentar oxidación. Cuando este tubo ya esté bien oxidado, ¿qué va a pasar? Se va a voltear, se va a venir para abajo, y junto con ello, lo que está conectado. Aquí están unas abrazaderas, aquí está una base, como tipo superficie, y aquí está el transmisor instalado. Entonces imagínense qué pasa si aquí se empieza a perder bien rápido. Y si llega a romperse y a doblar, ¿qué va a pasar? Que todo esto se va a venir para abajo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Aquí, pues no es que se inunde, sino que de otras áreas escurre el agua, tiran agua. Entonces aquí el tubo estaría constantemente, ahora sí, tocando el agua. Entonces se le hace unos pequeños dados y determinando de qué área se trate, el dado va a ser de un cierto tamaño, ¿verdad? Pero cuidando que mis instrumentos que voy a colocar en el pedestal no se dañen. Y por aquí, bueno, pues por aquí lleva toda la electrónica, los cables, ¿sí?, de electricidad, y eso por donde llevan el cablecito o que traen el cablecito para alimentar, y por el otro cable mandan la señal de salida. Y entonces aquí ya juntan todo esto en un solo manoquito para tener, pues, muy bien ordenado la conexión. Y no que parezcan llenas de Tarzán, están ahí todas colgando y se ven feas. Hay otros instrumentos que se colocan y aparte se pide una como cajita, porque a estos les daña, es muy perjudicial que caiga lluvia sobre ellos. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora, hay que conocer la planta para saber si mi planta tiene espacio para colocar ciertos equipos o ciertos instrumentos, ¿sí? Y que no choquen con la tubería o cualquier otra cosa. Cuando, por decir allá en plataformas, cuando se van a instalar muchos instrumentos y no hay espacio suficiente, aunque no tenga ambiente corrosivo, aunque no tenga altas temperaturas, simple y sencillamente que hay muchos instrumentos que voy a instalar y no tengo cerca del proceso espacio, yo hago lo que se llama un rack de transmisores. Bueno, aquí es un rack de transmisores de pozos adosados. Entonces, vean toda la cantidad de instrumentos que tengo que colocar en un rack. Vean. ¿Ok? Y va, pues cada columna
va sacando sus cablecitos muy ordenados y para llevarlos ya en un conducto ya grande. Pero ya cada uno debe de ir identificado para saber de qué transmisor es. ¿Ok? Chicos, ¿me podrían permitir suspender la clase ahorita? Ya no me siento bien. Ya no alcanzo a distinguir las letras. Sí, está muy bien, profesora. Claro que sí. Que se mejore. Mil disculpas. No se preocupe, profesora, que esté mejor. No se preocupe, profesor. No pasa nada, profesora. Los veo primeramente Dios el lunes. Sí, El maestro. fin de semana voy a mandarles datos de proceso y hagan el intento junto con los datos de proceso. Les voy a mandar varias marcas o varios errores. Consulten por lo menos 3 y de ahí escojan el que se apegue a sus necesidades. Traten de hacerlo, no me lo van a mandar como tarea. Quiero que lo tengan para que en clase aclaremos dudas que puedan surgirles y que yo ya me quede con la tranquilidad de que ya saben cómo se llena una hoja de datos. ¿Sale? Sí, profesora. Sí, profesora, Sí, gracias. profesora. Profesora. Que se mejore, profesora. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Los veo el lunes. Excelente fin Ah, de maestra, semana. buen fin de semana. Cuídense mucho.